Hola, bienvenido a nuestra segunda parada de nuestro curso de Historia de la Filosofía. En este video exploraremos las ideas de Aristóteles. En primera medida vamos a hacer una comparación entre el pensamiento aristotélico y el platónico y su desarrollo histórico. Eh, en segunda medida haremos un breve repaso por las ideas de Aristóteles y por último haremos una introducción a lo que es la ética nicomaquia, una de las obras centrales de este pensador. Esto como para que vayas recogiendo insumos para el ensayo que vamos a dejar al finalizar la unidad. Para empezar a abordar los contenidos temáticos del curso, podríamos preguntarnos el por qué se siguen estudiando las ideas de Aristóteles y Platón cuando tienen más de 2000 años de elaboración. ¿Qué sentido tiene estudiarlas y qué validez podrían tener en la actualidad? Para esto podríamos remitirnos al modo en el que piensa un matemático y el modo en el que piensa un físico. Un matemático podríamos decir que se asemeja mucho al modo de pensar platónico en la medida que el mundo de los números, que es el mundo que construye el matemático, es un mundo perfecto, exacto e incorruptible. En los números no hay cabida para el error, igual para el mundo platónico. Y por otro lado tenemos al físico que se asemeja al modo de pensar aristotélico en la medida que trata de buscar en las mismas leyes naturales la explicación del mundo. Utiliza así los teoremas que elabora un matemático, pero en pro de explicar los fenómenos que suceden en la Tierra misma y, digamos, no busca la elaboración de un mundo exacto, un mundo perfecto, sino cree hallarlo en la misma naturaleza. La confrontación entre el pensamiento aristotélico y platónico tuvo auge dentro de la doctrina del cristianismo. La doctrina del cristianismo la estudiaremos en nuestra siguiente parada. Esta doctrina religiosa entra en contacto con la filosofía a partir del siglo II. El pensamiento platónico a partir de allí tomó un predominio importante durante 4 siglos a través de San Agustín de Hipona, que no solo estuvo influenciado por Platón, sino por un filósofo neoplatónico llamado Plotino. Esto permite al cristianismo formar su cuerpo doctrinal con conceptos fundamentalmente platónicos. Como diría Nietzsche, el cristianismo es platonismo para el pueblo. Y es que si analizamos los podcasts anteriores con todo lo que hemos oído en la iglesia, vamos a ver que el paraíso, esas ideas como el paraíso, son ideas doctrinales, son las mismas ideas doctrinales que el mundo de las ideas de Platón. La única diferencia pues es que el mundo de las ideas es inteligible para Platón, mientras que pues el paraíso eh, es todo lo contrario a lo inteligible, ¿no? Eh, Después en el siglo V, a partir del siglo V, el cristianismo se empieza a alejar del pensamiento griego, tanto así que en el año 529 el emperador Justiniano ordena cerrar la Academia de Platón. Esto cuando ya el cristianismo era religión oficial del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano adoptó como religión oficial al cristianismo desde el año 380 bajo el mandato de Teodosio I. Durante el Renacimiento carolingio, en los siglos octavo, séptimo y noveno, existe un resurgimiento de la cultura clásica griega y latina y se vuelve a estudiar los griegos. A esto le tenemos que sumar el fenómeno del Islam en Europa. Recordemos que en estos siglos van a ser los árabes la clase culta y la clase dominante en Europa y van a ser ellos quienes traigan a Europa, a Occidente, la obra de Aristóteles, entre otras cosas que habían traducido del griego al árabe y del árabe al latín. Fueron ellos los encargados de recuperar las obras de Aristóteles y de salvarlas pues, de las diferentes quemas que hubieron en la biblioteca de Alejandría.
Aristóteles, pues a partir de allí empieza a tomar mucha importancia y vuelve a, digamos que a tomar primacia en las fundaciones de las universidades, que va a tener como eje central la escolástica. La escolástica fue una corriente filosófica que trató de combinar por un lado la fe con la razón. Digamos que todo el aspecto de la fe estaba fundamentado por la Biblia, mientras que la razón se ceñía a las ideas que había elaborado Aristóteles sobre lógica, sobre botánica, sobre biología, sobre física, sobre astronomía y demás. Dicho filósofo, Aristóteles, pierde predominio con la aparición de la ciencia moderna, que tiene sus bases en el pensamiento platónico. Esto con Bacon, Galileo y Kepler. Después de que las universidades hubieran estudiado por más de 200 años las ideas de Aristóteles, la ciencia moderna pone fin al predominio aristotélico, y esto finalmente va a tener su culminación con la aparición de la racionalidad moderna propuesta por Descartes. Pese a lo anterior, podríamos decir que tanto Aristóteles como Platón siguen influyendo en el pensamiento científico, ético, político actual. Son influyentes principalmente en las tesis que concordaban juntos, que era el papel de la educación en la sociedad, y de que si bien el conocimiento procede de la experiencia, se requiere episteme para hacerlo válido y verídico. Esto no quiere decir otra cosa que no es solo necesario, no son solo necesarios los sentidos para elaborar un conocimiento, sino que es necesario este, el entendimiento, cultivar el entendimiento y la razón para construir un conocimiento más sólido. En el próximo video vamos a analizar las ideas de Aristóteles. Gracias.